día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Pasamos al punto 186, que dice: desde su origen, la Iglesia apostólica expresó y transmitió su propia fe en fórmulas breves y normativas para todos. Es decir, la Iglesia tuvo conciencia de que tenía que transmitir la fe a las siguientes generaciones y dijo, bueno, vamos a buscar fórmulas breves, que sean normativas. Y antes de lo que nosotros conocemos como la formulación del credo apostólico, creo en Dios, Padre Todopoderoso, etcétera, etcétera, antes que eso, los escrituristas suelen observar que en muchas partes, especialmente de las cartas de San Pablo, también de Hechos de los Apóstoles o de las cartas apostólicas, se insertan expresiones que han sido pensadas como fórmulas de memorización en la transmisión de la fe. Aquí nos ponen dos ejemplos. Uno es el de Romanos 10:9, otro el de 1 Corintios 15:3-5. Romanos 10:9 dice: porque si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Bueno, esta expresión, los escrituristas enseguida detectan en ella que es como un resumen de la catequesis de aquel momento, ¿no? A ver, si tu boca profesa Jesús es Señor, ¿no? Que toda lengua proclame Jesús es Señor. Bien sabéis que la palabra Señor significa el señorío de Jesús, es decir, su poder, su divinidad. Bien. Si tu boca confiesa Jesús es Señor, toda lengua proclame que Jesús es Señor, y en tu corazón crees que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. En tu interior debes de profesar que Cristo vive, que no solo es la historia de un antepasado, no, sino que Él vive, que con Él puedes tener en este momento, puedes y debes de tener una relación personal con Él, porque Él vive, te conoce, te está escuchando, te quiere hablar, quiere tener una amistad personal contigo. En eso debe estar vivo en tu interior. Luego, por una parte, es con tus labios profesar Jesús es Señor, y en tu corazón, que esa palabra que dices con tus labios, que en tu corazón se traduzca en que crees que Él vive. Que no es una historia en aquel tiempo dijo, no, que estás hablando con alguien que te ama, que te escucha, que te mantiene en la vida. Eso es lo que te dará la salvación. Por una parte, la confesión de la fe con los labios, con una fórmula de decir, Jesucristo es el Hijo de Dios, Él es el Señor. Y no únicamente una palabra, sino que esa palabra está conectada con tu acto de plena confianza y abandono en Cristo resucitado. Bien, este versículo, por ejemplo, Romanos 10:9, que he explicado ahora brevemente, era una primera fórmula que los apóstoles utilizaban cuando catequizaban, cuando hablaban a las masas. ¿Y qué tenemos que hacer para creer? Creed que Jesús es el Señor, confesadlo, bautizaros, etcétera. O sea, les daban como una breves fórmulas de cómo confesar la fe. Otro texto es el de 1 Corintios, capítulo 15, versículo del 3 al 5. Y dice San Pablo a los corintios: porque os transmití, en primer lugar, lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Bueno, es decir, San Pablo dice, oye, yo os transmití lo que a su vez yo recibí. Como diciendo, yo no me invento la fe, o sea, al mismo precio que lo he recibido te lo transmito. El precio es una manera de hablar, ¿no? O sea, yo tengo conciencia de haber sido depositario y gratis lo recibí, gratis lo doy. Es decir, yo no me quedo ni pretendo amoldarlo a mí, no. Os transmití lo que yo recibí, dice San Pablo. ¿Y qué es eso?
Bueno, pues él lo resume de esta manera. Primero, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y lo de según las Escrituras tiene su importancia porque, es decir, estaba escrito, está confesado en las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados, primero. Y segundo, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, es decir, la resurrección de Cristo al tercer día, según las Escrituras. Y tercero, que se apareció a Cefas y luego a los 12. O sea, que también tiene importancia la aparición de Jesús resucitado a los 12 apóstoles, porque ellos son testigos de la resurrección. Abro un pequeño paréntesis. Ojo, que hoy en día existe todo determinadas formulaciones de fe, de teólogos, etcétera, que le quitan toda importancia a las apariciones de Cristo resucitado, e incluso vienen a decir que eso no es histórico y que eso no es el Cristo histórico y que son interpolaciones posteriores de quienes escribieron los evangelios, y etcétera, etcétera. Un momento. Fijaros cómo San Pablo, que yo creo que sabría un poquito más, ¿no? Que que algunos teólogos que juegan un poco a reinventar la fe. Bueno, fijaros cómo San Pablo dice, en la formulación de fe, primero, que Cristo murió por nuestros pecados, punto primero, que fue sepultado y resucitó al tercer día, punto segundo, y el punto tercero es que se apareció a Cefas y luego a los 12, es decir, que se apareció al colegio apostólico presidido por Pedro, por Cefas. Y los apóstoles son testigos de la resurrección. Y en virtud de eso son columnas de la Iglesia. Cristo ha querido fundar la Iglesia en las columnas de los apóstoles que son testigos de la resurrección. Como veis, y los escrituristas eso también fácilmente lo ven, se trata de una formulación que se utilizaba cuando todavía incluso no se había llegado a formular el primer credo apostólico, o cuando estaba en formación. Estamos hablando de los primeros años del cristianismo, cuando se estaba transmitiendo incluso oralmente la enseñanza de Jesús, y se empezaban a escribir los primeros evangelios o las primeras partes de los evangelios, porque los evangelios muy posiblemente no fueron escritos todos de un tirón, sino que primero se escribió la pasión y luego etcétera, ¿no? Bueno, en ese contexto, que era la primera iglesia, cuando todavía posiblemente no estaba todavía escrito ese credo apostólico de creo en Dios Padre Todopoderoso, etcétera, etcétera, fijaros con qué fórmulas San Pablo dice, porque yo os transmití lo que yo había recibido, que es, o sea, que esto es la primera, o sea, si esto dice Pablo que él había recibido, pues esto es lo primero que se confesó, después de la muerte, resurrección de Jesús y ascensión a los cielos. Repito, y perdonad por ser pesado, que Cristo murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, y que se apareció a Cefas y a los apóstoles. Son como las tres afirmaciones del A, B, C de la fe cristiana: muerte, resurrección y manifestación a la primera iglesia. Es el ABC de la fe cristiana. Bien, dicho esto, dice este punto 186 que estamos comentando. Bien, pero enseguida, lógicamente, se va como diciendo, bueno, tenemos que hacer como pequeños resúmenes orgánicos, articulados, ¿no? Pues, por ejemplo, para que a los candidatos al bautismo les demos resúmenes. A ver, porque las cartas de San Pablo son muy amplias, porque los Hechos de los Apóstoles son amplios, porque los Evangelios son amplios. A ver, ¿cómo hacemos un pequeñito resumen en el que formulemos la fe? Así vino a constituirse el credo, buscando resúmenes orgánicos y articulados para los candidatos del bautismo, y para hacer pequeñas, digamos, como fórmulas de cómo predicar, etcétera. Y aquí viene un texto de San Cirilo de Jerusalén, que también estamos hablando, pues, del primerísimo momento de la Iglesia. Dice: esta síntesis de la fe no ha sido hecha según las opiniones humanas, sino que de toda la Escritura ha sido recogido lo que hay en ella de más importante, para dar en su integridad la única enseñanza de la fe.
Y como el grano de mostaza contiene en un grano muy pequeño gran número de ramas, de igual modo este resumen de la fe encierra, en pocas palabras, todo el conocimiento de la verdadera piedad contenida en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Es muy hermoso ver cómo San Cirilo de Jerusalén, a la hora de explicar cómo pues, la Iglesia ha necesitado de fórmulas concretas, ¿no?, para hacer la primer resumen de cuál es nuestra fe, el primer credo, utiliza la expresión del grano de mostaza. Es como si se dijese, oye, en el grano de mostaza, además también Jesús utiliza esa imagen en el Evangelio, ¿no?, para hablar del reino de Dios. El grano de mostaza es una semilla de las más pequeñas, y luego cuando crece se convierte en una planta grande, ¿no? Bueno, pues dice San Cirilo de Jerusalén, así también pasa con las palabras del credo, que son como pequeños granos de mostaza, que dentro del granito están las ramas, están las raíces, están las hojas, está el tronco, porque en el grano es como el feto, es como el embrión. Oye, en el embrión ya está el color del pelo, en el embrión ya está, pues que esto o lo otro, lo que va a ser varón, que va a ser hembra, que va a ser incluso una enfermedad, etcétera, ¿no? Bueno, lo mismo pasa en el grano, en la semilla. Bueno, pues el credo es como una semilla que por la asistencia del Espíritu Santo en el seno de la Iglesia, esa semilla se irá predicando más y más. El credo apostólico que cabe en, no sé, pues en 7, 8 líneas, ¿no?, dice todo lo que este catecismo que estamos aquí explicando, que tiene montones de páginas, ¿no? Pero todo este catecismo está contenido en ese granito, en esa semilla que es el credo apostólico. Si me apuráis más, ese credo apostólico está contenido en ese versículo que he explicado antes, que dice yo, de San Pablo, 1 Corintios 15:3, que dice, yo recibí lo que a su vez me transmitieron, que Cristo murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día y que se manifestó a los apóstoles. Bueno, es decir, que la grandeza de la fe es que puede decirse con muy pocas palabras, o esa semilla se puede extender y se puede explicar con mucha más profusión. Pero es lo mismo, esa es la grandeza de la fe. Siguiendo este ejemplo, me atrevería a decir que la Iglesia es como un jardinero. La Iglesia es como un jardinero que cuida de esa semilla, que dentro de ella tiene el Espíritu Santo y es capaz de expresarse pues, en formulaciones a lo largo de los siglos más extensas, más profusas. La Iglesia es como el jardinero que cuida esa semilla y cuida de la planta de la fe que va creciendo. Y bueno, y el jardinero tiene que abonar, tiene que podar, porque a veces pueden salir ramas pues indebidamente, etcétera, ¿no? Tiene que abonar, tiene que podar, pero no es el jardinero el que se inventa cómo esa semilla, cómo esa primera planta. Él no tiene la fuerza para que esa planta crezca. Él lo que hace es de jardinero. Es el Espíritu Santo el que hace que la fe se vaya extendiendo, se vaya expresando con mayor profundidad, con la ayuda del jardinero, que es el que acompaña el crecimiento de la fe. Es un ejemplo hermoso, ¿no?, el que pone aquí San Cirilo de Jerusalén. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.